Vale, vamos a comenzar, que ya ha pasado un poco la hora. Creo que ya las personas que se han ido conectando están listas. Pues nuevamente muchísimas gracias por estar presente hoy aquí y por haberse inscrito a este webinar. Quiero darles una presentación antes de comenzar a las personas que nos van a estar acompañando hoy aquí. Entre esos nos acompaña Juan Carlos Martínez, que es especialista en IA agéntica en AWS para Europa. Nos acompaña también Javier de la Cuerda, CEO de Structury. También nos va a estar acompañando Manuel Lamelas, que es nuestro Data Lead especialista dentro de Structury también. Y por último nos estaría acompañando Jacobo, quien es nuestro consultant technology, y Mercedes, quien es Data Science dentro de Structury. Antes de comenzar, bueno, comentarles que la temática de hoy va a ser acerca de cómo los agentes de IA están transformando las plantas industriales. Quiero darle el pase para comenzar acerca de hablar qué es la IA agéntica y cómo está transformando esta tecnología en el sector a Juan Carlos. Y no sé, Juan Carlos, si estás por allí, nos puedes escuchar bien, si puedes ver bien la pantalla. Sí, perfectamente, Leo. Muchas gracias por la Muchas introducción. gracias a ti. Pasamos a la próxima slide. Ahí, muy bien. Lo que estamos observando con el advento de agéntica, de agentes, es realmente un cambio de categoría. No es solamente una mejora incremental. Antes lo que nosotros teníamos era básicamente una automación que estaba basada de forma totalmente determinista a partir de algoritmos prefijados, queriendo decir que si uno realiza, o por ejemplo, si uno tiene un parámetro X, la reacción siempre va a ser Y, una reacción fija, lo que digamos que nos permitió tener una digitalización de operaciones bastante eficiente durante mucho tiempo, pero ahora disponemos de agentes. Agentes tienen capacidad de decisión, tienen capacidad de actuar de forma autónoma y lo que esto trae dentro de la ecuación es mucha más flexibilidad. Pasamos a la próxima slide. Lo que también vemos es una evolución con relación a lo que ocurría anteriormente desde el punto de vista de IA generativa. Antes hablábamos mucho de agentes, perdón, de asistentes, pero un asistente comparado con un agente es básicamente un sistema que responde a preguntas que nosotros llamamos prompts, que reacciona de forma, yo diría, secuencial a la pregunta que uno hace y nos envía de vuelta un texto y la actuación queda a cargo de la persona que está realizando el query. Es algo que ya estamos bastante acostumbrados, que ya existe en el mercado desde hace mucho tiempo. Los sistemas actuales guardan también normalmente el contexto, memoria con relación a las preguntas que uno está haciendo, simplemente para que el asistente tenga la capacidad de mantener un chat virtual con un contexto bien definido. En el caso de agentes, la situación va mucho más allá. Quiere decir, directamente un agente tiene un objetivo que está preconfigurado de cierta forma. La iniciativa es totalmente proactiva y los agentes utilizan los mismos Large Language Models que utilizaban los asistentes, aunque más evolucionados, que tienen la capacidad también de planificar pasos, no solo contestar a preguntas bien definidas, pero también planificar cómo solventar problemas. ¿Ok? Del punto de vista de sistemas, los agentes tienen mucha más autonomía en el sentido de que disponen de herramientas y que pueden ejecutar esas herramientas, ¿no? Que es algo que ya empezamos también a estar cada vez más acostumbrados. Y el resultado es no solo una respuesta que uno tiene que tomar y reaccionar a ella, pero una tarea completada. Es decir, a través de un agente uno puede perfectamente em,
desentenderse de operaciones que uno tenga que ejecutar para obtener un determinado objetivo. Un punto muy importante es que de la misma forma que el asistente, los agentes lo que tienen que mantener es siempre el contexto, ¿no? Entonces, también hay componentes de memoria que uno tiene que gestionar y además tiene que gestionar de forma bastante masiva. Y otro punto muy importante es la parte de ciberseguridad, porque a partir del momento en que estoy ejecutando herramientas, esas herramientas muchas, hablando de, por ejemplo, servidores MCPs o incluso otros agentes, necesitan también derechos de acceso y uno tiene que garantizar que los mismos derechos de acceso que se empiezan al inicio de un workflow, por ejemplo, se están aplicando en la ejecución de cada una de las herramientas. La próxima. Estamos hablando de un cambio de categoría, no de una mejora incremental, como comenté anteriormente, pero el tema que uno tiene que pensar es que muchos de los elementos que están ahora consolidándose dentro de Agéntica ya existían anteriormente. Modelos que razonan ya existen desde hace algunos años ahora. La diferencia es que ahora van evolucionando y van, yo diría casi que haciéndose más listos y más adaptados al mundo de agentes. El dato digitalizado ya está ahí. La inmensa mayoría de las operaciones industriales cuentan con sistemas de tipo SCADA o MES o sistemas PLC, dispositivos integrados a través de IoT. Quiere decir, el dato ya está. Lo que sí faltaba era una capacidad en verdad, gestionar y reaccionar a esos datos de forma masiva, en el sentido de que el de tener reglas predefinidas, ¿no? Es algo que sí se puede hacer desde hace mucho tiempo, pero lo que estamos hablando es de dispositivos inteligentes y conectados que serán más y más de cara a futuro. Y finalmente la economía lo empuja. Es lo que aquí doy el ejemplo de Gartner, pero todos los analistas lo tienen muy, muy claro, que por 2020, hoy 28, el 15% de las decisiones operativas se harán de forma totalmente autónoma. La próxima. Del punto de vista de Amazon, tenemos dos servicios que son el core detrás de la Agéntica. Amazon Bedrock, que es lo que podríamos considerar como el cerebro, que es un framework que os permite acceder a la mayor parte de los modelos que existen en el mercado, yendo de Anthropic hasta GPT, de OpenAI, o incluso modelos open source como Qwen, o incluso modelos vuestros, ¿no? El objetivo de Bedrock es daros un framework que sea totalmente agnóstico con relación a los modelos que estáis ejecutando, que sea adaptable de cara a futuro, porque sabemos que esos modelos tienen normalmente un ciclo de vida muy, muy corto. Hoy por hoy, en media, la vida útil de un Large Language Model está siendo entre 6 y 9 meses, simplemente porque el sector va evolucionando muy rápido, entonces queremos daros flexibilidad de cara a futuro. Y por otro lado, hay toda una serie de funcionalidades alrededor de Bedrock que garantizan la seguridad, que garantizan consistencia también del punto de vista de guardrails para garantizar la seguridad también del punto de vista de IA y finalmente la residencia del dato, es decir, Bedrock, cuando se ejecuta un modelo LLM, se está ejecutando en una región que vosotros podéis controlar. Exactamente, cosa que no siempre es el caso. Y finalmente, el Agent Core es un runtime que directamente lo que gestiona es la ejecución de los agentes a escala, quiere decir, llevándose en cuenta derechos de acceso, el propio sistema crea una especie de sistema de acceso o de seguridad y accesos para los agentes y es digamos, un runtime que es bastante flexible, expandible y que sobre todo es escalable. Pasamos a la próxima. Em,
Digamos, cuando uno habla en autonomía de control, lo que es importante es tener continuidad, ¿vale? La toma de decisiones operativas no espera directamente. Entonces, eso permite una toma continua de decisiones a nivel de los sistemas, totalmente trazable, porque en particular Bedrock Agent Core guarda información sobre todo lo que se ejecuta a nivel de agentes, lo que es fundamental. Y finalmente segura, quiere decir, cada agente tiene sus propios derechos de acceso, hay opciones de configurar el Human in the Loop cuando necesario, de forma que, y sobre todo desde el punto de vista también de seguridad de dónde se ejecuta el dato, ¿no? Que uno puede definir exactamente dónde, si un dato sale o no sale de la Comunidad Europea. Si vamos al próximo. Con esto paso la palabra a Javier para que hable un poco más sobre casos de uso y cómo aplicar esta tecnología al mundo industrial. Muchas Fenomenal, gracias, Juan Juan Carlos. Carlos. Muchísimas gracias por tu presentación. Leo, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Como decía Juan Carlos, a mí me toca hablar del dato y cómo el dato aplica valor hoy en la industria, ¿no? Y yo siempre empiezo con esta presentación, con esta slide en la que Mario Draghi pues, nos mete en contexto y nos dice lo importante que es a día de hoy meter la innovación dentro de la comercialización o dentro de la producción de los sistemas industriales, concretamente en Europa. Es decir, tenemos una situación en la que el viento nos viene de cola. Existe muchísimas oportunidades a día de hoy de inversión asociados a proyectos en los que estamos involucrados dentro del ámbito de la industria 4.0 y sobre todo que tengan que ver con la utilización de manera más eficiente de los datos. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es hablar de los retos que tienen las industrias, ¿no? Y luego ataremos un poquito más en corto cuáles son los retos del entorno más industrial, ¿no? Y cuáles son los potenciales proyectos, ¿no? Para empezar, es importante que todos tengamos claro que la industria, en el sentido inglés, no solo habla de manufacturing o automoción, estábamos hablando de manera transversal a prácticamente todos los sectores que tienen tecnologías de tiempo real, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de retail y transporte, pues todo el proceso de la compra personalizada, toda la trazabilidad de los activos, toda la gestión de la cadena de suministro, pues son elementos clave a gestionar. En el mundo de automoción o en el mundo de manufacturing, evidentemente el mantenimiento predictivo, hablaremos luego de ello, de la fabricación inteligente, la visibilidad completa del supply chain, ese ámbito a desarrollar. Mundo de la producción continua, tipo farma, química o el mundo de las bebidas, ¿no? Pues aquí el gran reto que estamos viendo es la integración de los sistemas y datos, el cumplimiento normativo para tener una trazabilidad completa y además un reto que es recurrente en las conversaciones que tenemos con todos los clientes es hablar de cómo integran la IA en el proceso de la automatización y cómo además hay una discusión siempre abierta entre el RPA y lo que hace la IA, ¿no? Pues son ámbitos a conversar. Mundo de las utilities, de energía, agua y todo lo que tenga que ver con producción de oil and gas y electricidad. Pues bueno, ¿cómo gestionamos las redes inteligentes? ¿Cómo gestionamos los sistemas que están colectando la información en casa del usuario, los smart meters? ¿O cómo somos capaces de dar soluciones de eficiencia energética? Y sector público, que también lo consideramos que tiene una capa industrial importante, pues oye, todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo real de las smart cities, pero no nos quedamos en eso, nos quedamos también en cómo se atiende al ciudadano se puede automatizar de la mano de procesos que en tiempo real son capaces de extraer información y ayudar a ser más eficientes, o cómo gestionamos todos los procesos y documentación. La verdad que lo que siempre nos encontramos en cualquiera de estas industrias sectoriales es lo importante que es establecer la conexión entre las personas, que hablamos de los clientes, los empleados y todos los que están interlocutando con ellos, que son los proveedores o los reguladores, pues toda esa gestión de información tan compleja es el ámbito a cubrir. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque hoy la industria ya no está compitiendo por ser solo más eficiente, sino cómo decidir mejor. Es decir, el reto ya no está en
eficiencia, mejorar la rentabilidad de la energía, o ser más resiliente. No es solo eso el reto. La gran ventaja que nos estamos encontrando de todas las industrias es que hay que controlar los procesos, transformando la operación en inteligencia accionable, es decir, cómo conseguir hacer del conocimiento la palanca para poder transformar nuestro negocio. Y ese es el reto. Si pasamos al siguiente, ya nos metemos en el objetivo de mi parte, que es hablar de los casos de uso que están generando a día de hoy impacto. Primero, en el ámbito de mantenimiento predictivo. Bueno, en el ámbito de mantenimiento predictivo nos estamos encontrando soluciones de IA que nos están ayudando a hacer la reducción de paradas no planificadas entre un 20 y un 50%, que es bastante relevante. O optimizar las piezas de inventario y repuesto. Os puedo asegurar que nos encontramos con muchísimos clientes a los que a día de hoy su entorno de repuestos pues acaba siendo obsoleto, les caduca y tienen que rehacerlo, o incluso muchas veces no son capaces de gestionar si cumple o no cumple con la normativa existente. Y esto a día de hoy, pues con soluciones basadas en agéntica, somos capaces de tener esas consultas y de tener una actualización más correcta de todo ese inventariado. También, por supuesto, hacer la extensión de la vida útil de los activos. Hasta ahora, si no utilizamos el mantenimiento predictivo, sino que hacemos un correctivo al uso, pues esto se viene a decir que al cabo de no sé cuántas horas cambiamos, y la pieza. Y eso no es lo que hay que hacer. En el área de optimización de procesos productivos, tenemos como un reto importantísimo la mejora de la eficiencia en la operativa de los equipos, ¿no? Y el OEE que llegamos a ver que mejora el mundo de la inteligencia artificial nos lleva entre un 5 y un 15%. Si sabéis, el OEE, que es el Overall Equipment Effectiveness, este lo que está midiendo es la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, es decir, el producto de tres probabilidades, que cuando eso baja del 65%, el OE es tremendamente malo, ¿no? Pues aquí llegamos a subir entre un 5 y un 15%, y esto es bastante, bastante interesante. Reducimos el scrap. El scrap son los elementos, las piezas que quedan o desechados porque son defectuosos, porque son sobrantes y que no se pueden volver a reprocesar, o son residuos que acaban generándose en la cadena de producción. Pues de manera clara, la utilización correcta de la IA nos permite eso, o nos permite también el ahorro energético. El control de calidad por visión artificial. Bueno, de nuevo, esto es muy próximo a soluciones de Physical AI dentro de las plantas que nos permiten la detección de los defectos en tiempo real, pero esa Physical AI conectado con los Industrial Data Platforms, en donde podemos tener una gestión unificada de todo y además podemos hacer y ayudar en el aprendizaje de los sistemas que están en el área física, la reducción de costes de no calidad o tener una trazabilidad completa. El siguiente ámbito tiene que ver con la predicción de incidentes y seguridad laboral. Actualmente nosotros estamos desarrollando una solución conjuntamente con un partner que se llama DAI, que son muy especialistas también en la gestión de visión artificial en entorno PREM, para poder hacer la reducción de la accidentalidad conectando con los circuitos cerrados de televisión. Y aquí son muchos los mejoras que damos, desde la verificación de la utilización correcta de las EPIs, la verificación de que los empleados están en el sitio correcto, de que no hay riesgos, de que circulan los vehículos por donde tienen que ir. Esto que nos permite, oye, pues anticiparnos a los costes de las inspecciones y a asegurar el cumplimiento de normativa y sobre todo a reducir la siniestralidad que hemos hablado antes. Hablamos también de un asistente inteligente de operaciones, la reducción de donde conseguimos pues, reducir los tiempos de resolución y la democratización del conocimiento experto. Es decir, hay mucha información dentro de los entornos industriales que para ser consultada requiere o mucha experiencia, o mucho conocimiento, muchas veces pues tener un criterio muy desarrollado. Hoy pues la IA nos puede ayudar a tener una buena gestión de toda esa información. Otro caso de uso claro es la planificación inteligente de la producción, cómo mejoramos el nivel de servicio, cómo reducimos los niveles de los inventarios, cómo optimizamos los recursos, y aquí la IA es clave. Luego está algo que nos estamos encontrando poco, que es el uso de los gemelos digitales, pero yo creo que tiene bastante interés, en tanto en cuanto la IA es capaz de conseguir, o sea, primero la reducción del tiempo a mercado que lleva en cualquier solución, que nos puede ayudar a optimizar los procesos y además nos permite hacer pruebas sin aplicar un riesgo operativo. Y esto son ámbitos donde estamos a día de hoy pues bastante focalizados en algunas de las compañías con las que estamos trabajando. Y por último, la extracción inteligente de información, ¿no? Todavía nos encontramos mucha industria con exceso de papel, oye, y muchas tareas manuales, pues todo lo que tiene que ver con esa gestión
es sin duda uno de los casos de uso en el que la IA aplica valor. Y esto es así de manera muy general, ¿eh? Lo que yo os puedo contar de los casos de uso que nos estamos encontrando. Me encantaría que Manuel, en la siguiente slide, le doy paso, pues nos va a contar algo más de detalle de cómo aterrizamos esto. Gracias, Manuel. Gracias, Javier. Pues nada, buenas a todos. Después de todo lo que nos ha explicado Javier, vamos a contar qué es Neuraplant y cómo surge para poder llevar todos estos casos de uso a la realidad. Gracias. Antes de entrar en el detalle técnico, vamos a analizar cuál es el problema recurrente que nosotros vemos en la industria y es por qué a día de hoy siguen sin estar conectadas las plantas y los RPs, por ejemplo. La realidad que nos encontramos es que, por un lado, el mundo T, es decir, los PLCs, los SCADA, los sensores, hablan protocolos distintos según la planta y según el integrador, y por otro lado, el IT, que es el RP, el SAS, repositorios documentales, viven en un universo totalmente distinto. Y lo que vemos es que la gente intenta conectarlo con procesos ad hoc, muy inseguros y sin ningún tipo de trazabilidad. O no conectarlo y perdiendo un montón de información valiosa. Pero esto no es un problema de la tecnología puntual, es un problema de fundación. No hay un estándar para la conectividad, no hay una puerta de entrada definida, no hay un gobierno unificado del dato en tiempo real, etc. Y Neuraplan nace para resolver exactamente esto. Es una plataforma fundacional de datos industriales que conecta el dato de la planta y el dato del negocio en un único sitio gobernado. Lo hace visible en tiempo real y lo deja listo para que la IA lo explote ya desde el primer día. 4 pilares: conectividad estándar y segura, gobierno del dato desde el origen, no como un parche posterior, visualización operativa inmediata y datos listos para que los agentes de IA y los modelos de Machine Learning puedan trabajar sobre ellos. Y lo que vamos a ver en los próximos instantes es cómo construimos esto, capa por capa. Lo primero, la base, literalmente, cómo llega el dato de la planta hasta aquí sin comprometer la seguridad. La regla es esta: el dato de la planta nunca sale a Internet. Cada planta, cada sede corporativa se conecta a la plataforma mediante un túnel VPN cifrado, punto a punto. Esto lo conectamos a un Transit Gateway, que es un hub central que nos permite escalar sin complicar la red cada vez que añadamos una ubicación nueva. Y ya dentro de AWS todo vive en sus redes privadas. Ningún gateway de ingesta tiene IP pública, nada. Una vez dentro, el dato aterriza en S3, lo almacenamos en un data lake que convierte a largo plazo y utilizamos distintos repositorios de datos en función de lo que necesitamos. Pues si necesitamos guardar datos transaccionales, utilizamos Aurora; si necesitamos guardar la telemetría de alta frecuencia, utilizamos DynamoDB, etc. Y todo esto lo desplegamos con Terraform para poder replicar esta arquitectura en cualquier planta como un ejercicio de configuración y no como un proyecto desde cero. Seguimos. Ahora, ¿cómo entra ese dato exactamente? Aquí sí que tenemos que distinguir los dos mundos porque no toda la información es igual. Del lado OT, en la propia planta, utilizamos Greengrass, que ejecuta la lógica en el Edge, que procesa los datos localmente antes de subir nada al cloud y que también permite que si la conexión se cae un momento, la planta no se queda ciega, sino que cuando se recupere la conexión, todos esos datos vuelven a subir. Y en la parte de AWS utilizamos Sidewise para moderar los activos y las mediciones, y podemos utilizar Kinesis para hacer streaming de tiempo real de esas señales a otros sistemas. Del lado IT, aquí, como sabéis, nos encontramos con diversos sistemas corporativos y utilizamos distintas tecnologías según lo que queramos conectar. Pues si son bases de datos y queremos capturar los datos en tiempo real, utilizamos DMS, el Database Migration Service; utilizamos AppFlow para aplicaciones SaaS como SAP, SharePoint, etc. O utilizamos DataSync para sincronizar las carpetas compartidas, que a día de hoy aún se siguen usando en muchos sitios. De tal forma que todos los datos de IT estarán en nuestro Data Lake. Pero quería remarcar que todo este tráfico, tanto sea OT o sea IT, entra por el mismo túnel del que hablábamos antes. No hay endpoints públicos sueltos. Se hace autentificación por certificado más red privada. Es decir, se ponen varias barreras de seguridad antes de que un solo byte toque el Data Lake. Y ya con el dato ya conectado y almacenado, entra la parte de la que se puede sacar más valor, que es la inteligencia artificial. Es decir, sobre esta base de datos limpia, conectada, podemos trabajar con distintas tecnologías. Podemos utilizar SageMaker para entrenar e inferir modelos propios, para hacer mantenimiento predictivo, detección de anomalías, optimización de procesos. Podemos usar LLMs vía Bedrock, que nos da acceso a modelos fundacionales como los de cloud y a base de conocimientos tipo RAG sobre el propio Data Lake.
de tal forma que podemos hacer preguntas sobre nuestros propios datos y documentos directamente de una forma segura. Y como comentaba antes Juan Carlos, podemos usar también agentes IA sobre esta información y para ello nos apoyamos en Agent Core. ¿Por qué? Porque es una herramienta de AWS que nos permite orquestar y gobernar los agentes que actúan sobre toda esta información. Nos da una productividad que nos permite controlar cómo se comportan los agentes. Por ejemplo, tenemos Agent Core Identity y Policy para controlar quién accede a qué dato o qué herramienta y que cualquier agente no pueda tocar cualquier cosa. Podemos usar Agent Core Observability para trazar cada interacción del agente, de tal forma que si un agente toma una decisión errónea, se puede reconstruir por qué ha llegado a esa decisión e intentar arreglarlo. E incluso podemos usar guardrails para filtrar el contenido y las respuestas antes de que lleguen a ningún sitio. Es decir, no es una IA generativa aislada jugando con datos sueltos, sino que es una IA que razona directamente sobre el dato OT y T ya conectado y cada paso queda controlado y registrado. Y por último, el siguiente, muchas veces todo este trabajo no sirve de nada si nadie lo ve o lo usa. Por eso, el dato, una vez dentro, lo ponemos a disposición. Y nosotros lo ponemos a disposición de 3 maneras. A través de Grafana, que nos da un panel operativo en tiempo real donde podemos ver las alarmas, las series temporales de las plantas conviviendo con esos KPIs de negocios en el mismo sitio, e incluso con los avisos generados por los agentes IA que utilicemos para que podamos ver las decisiones que toman los agentes de una forma visual. Todo se realiza en una capa fácil de ver y de entender. Pero si alguien quiere acceder a los datos crudos sin un dashboard definido, puede utilizar Acina y hacer consultas ad hoc sobre ese data lake, o incluso se puede poner esta información a servicio de otros proveedores o aplicaciones externas a través de APIs desarrolladas con API Gateway. Aquí el dato deja de ser una promesa técnica y se convierte en algo que la gente mira cada día. Para cerrar la foto completa, una plataforma conectada de extremo a extremo con una red privada dedicada desde el primer túnel, gobernada desde el origen, tanto el dato como los propios agentes, lo que es muy importante, y con valor visible desde el primer sprint gracias a Grafana. Y además todo está construido sobre servicios AWS gestionados, no sobre desarrollos a medidas. ¿Esto es qué significa? Que no hay que reconstruir nada ni desarrollar nada, solo es ampliar, meter más fuentes, meter más dashboards, meter más casos de uso, porque la base ya está en producción. Y bueno, en lugar de seguir contando tantas cosas, vamos a verlo en directo con mis compañeros Jacobo y Merche. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Vale, ahora vamos a presentar una demo en vivo. No sé si Jacobo estás por allí. Sí, estoy por aquí. ¿Me oís correctamente? Te escuchamos perfecto. Fenomenal. Comparto yo la demo, Leo. Vale, dame un segundo, me retiro. Ok. Tienes el mando. Vale, perfecto. Perfecto. Pues aquí os vamos a explicar, Mercedes y yo os vamos a explicar un poco el dashboard de Neuraplan de nuestra solución. Antes que nada, pues comentaros que a través de este dashboard se verán diferentes datos que vendrán desde diferentes servicios de AWS, como comentó Manuel anteriormente. Uno de ellos, Sidewise, que es quien trae los datos en tiempo real de los PLCs en planta y de los diferentes sensores. Acina para hacer las consultas sobre lo que ya hay en el propio Data Lake. Y lo que vemos aquí en primera plana, que es el TwinMaker, el servicio de AWS que nos permite rehacer nuestro gemelo digital, que a su vez también pues, tiene datos que vienen de Sidewise también. Vamos a comenzar, si os parece, hablando de esta primera sección de TwinMaker, donde vemos una representación en 3D de una planta industrial. Esta está muy simplificada, cosa que está hecho pues, a propósito para poder identificar de una forma rápida y sencilla a través de códigos de color las diferentes máquinas que se han representado en ellas. Y a la vez se puede ver también, pues, en este caso, por ejemplo, todo el flujo en este caso, pues la materia que se produce en esta planta y todo el flujo que conecta las diferentes máquinas. Cada una identificada pues con un identificador numérico de un código, vamos, para de una forma visual poder identificarla rápidamente.
y a su vez podemos asignar a cada máquina una etiqueta de color, como se puede visualizar ahí. En este caso, si hacemos clic sobre alguna de ellas, también nos da información relativa a esa máquina en concreto. Actualmente se ven todas en verde porque están funcionando correctamente, pero se les puede asignar diferentes colores en base a ciertos umbrales o datos que queramos delimitar para, de una forma visual, el operario que esté controlando, en este caso, la funcionalidad de cada una de ellas, pues en este caso, pues como vemos, ha cambiado a rojo, está cambiándose a rojo, pues ese sería que está el dato bajando de cierto umbral que se le haya pues configurado a esa etiqueta. Dentro de este propio entorno tenemos ahí a mano derecha una selección de cámara porque podemos configurar vistas predeterminadas, aunque luego el movimiento es totalmente libre por toda la planta. Y esto sería un poco pues, las posibilidades que tenemos dentro de TwinMaker aquí en esta visualización. Si nos desplazamos a la parte derecha, vemos ahí dos datos que tenemos, por un lado, el coste real de electricidad y debajo el coste estimado de electricidad. El coste real estaría reflejando el consumo en tiempo real de la maquinaria conectada a nuestro dashboard, y la parte de abajo, el coste estimado, eso estaría llevado a cabo por un agente con un algoritmo de Machine Learning y estaría reflejando, pues en este caso, que el coste real es un pelín superior al coste estimado de electricidad. Y luego, si seguimos avanzando, voy a dejarle a mi compañera Mercedes que os cuente el resto de secciones que tenemos en el dashboard. Vale, gracias, Jaco. Como ha explicado Jacobo, el dashboard tiene 3 posibles orígenes de datos, que es aquí estaría de TwinMaker. Estos son consultas de Athena sobre los datos ya procesados de nuestro Data Lake. Y en esta sección de aquí tendríamos datos directamente desde Sidewise. Estos son datos en tiempo real. Estas tarjetitas de aquí muestran el último valor recibido y las gráficas muestran un histórico de los datos que se han ido acumulando en el Sidewise. Ahora mismo se están mostrando 30 minutos porque es lo que hemos puesto de intervalo, pero Sidewise almacena muchísimos datos y podríamos poner el periodo de tiempo que queramos. Como ha explicado Jacobo aquí, estas colorines son etiquetas que reflejan los datos que reciben las variables y del mismo modo que en TwinMaker también con ese código de colores se puede ver el valor que está recibiendo y si la máquina está funcionando correctamente, Grafana nos permite en las gráficas de Sidewise el mismo código de colores. Ahora mismo todas funcionan bien, con lo cual a ver si alguna falla un momentito y os lo puedo enseñar. Pero, por ejemplo, en cualquiera de estos picos, el color se habría puesto en rojo, toda esta línea verde se pondría en rojo y la tarjetita también. Y como también son datos en tiempo real, igual que las etiquetas de TwinMaker, cuando aquí se pone una en rojo, el equivalente aquí abajo también se pone en rojo, con lo cual, si ves que una máquina está fallando o no está funcionando como debería, puedes bajar este panel para conocer el motivo o los datos que están fallando en específico. También me gustaría mencionar que ahora mismo, como he dicho, muchos son el último valor recibido, pero Grafana permite hacer un gran tipo de cálculos. Este, por ejemplo, es un cálculo acumulado y se puede hacer la media, se puede conseguir el máximo recibido en el periodo de tiempo o el mínimo o lo que se quiera hacer. Y bueno, nosotros hemos puesto los umbrales en verde y rojo, pero Grafana permite un grado de personalización muy alto. Entonces se podría realmente elegir el color que queramos nosotros, el umbral también lo elegimos nosotros y todo eso a nuestro gusto. En estas dos últimas gráficas lo que queremos mostrar es un modelo predictivo muy sencillo que hicimos. En este de aquí estamos leyendo una predicción que realizamos sobre esta variable en específico. La predicción la realizamos con modelos de Machine Learning y un agente que ejecuta ese modelo y realiza la predicción. La predicción es con una ventana temporal de 1 hora y se ejecuta cada media hora, con lo cual siempre podemos ver lo que debería darnos esa variable y podemos compararlo con los valores que recibimos en todo momento para saber si se está comportando como debería o como preveemos que debería comportarse. Bajando a este siguiente panel, aquí mostramos gráficas de varias variables. En este caso específico, nuestra línea de fabricación tiene 6 variables iguales, o sea, 6 máquinas diferentes, pero que son el mismo tipo de máquina, y con lo cual tienen la misma variable, que es el consumo. Y estamos comparando el consumo de esas 6 máquinas porque debería ser similar. Con esto queremos mostrar que Grafana permite varias variables en una sola gráfica o variables de diferentes máquinas e incluso variables de orígenes diferentes. En este caso todas son de Sidewise,
pero se podrían combinar con Athena, leyéndolo de datos ya procesados de nuestro data lake y demás. Así puestas todas, es un poco confuso, pero Grafana permite seleccionar solo una para verla en específico, con lo cual no hay problema. Y aquí en el panel lateral, igual que hemos hecho arriba, estamos mostrando el último dato que está recibiendo. Como os indicado antes, los colores los elegimos nosotros. En este caso lo hemos hecho para que se correspondan con su línea y se pueden poner tanto con el fondo de colores como igual que arriba, que sea la letra lo que es el color. Como he dicho antes, estamos usando una ventana temporal de 30 minutos, pero el propio dashboard te permite seleccionar de una manera muy sencilla un periodo de tiempo que te resulte interesante para que puedas ir haciendo pues, todo el zoom que quieras en el lugar exacto de la gráfica en el que quieras. Y lo mismo, la interacción es exactamente igual. Y por último, en nuestro gráfico, en nuestro dashboard tenemos esta sección que se equivale al mantenimiento de las máquinas. Es una tabla leída también de nuestro data lake mediante Athena. Y esto es para mostrar que además de elementos gráficos, que por cierto, Grafana permite un gran tipo de elementos gráficos, no solo series temporales ni tarjetas, pues también permite tablas que se pueden filtrar para elegir qué datos queremos ver, se pueden ordenar, se puede hacer lo que se quiera, básicamente. Y con esto estaría ya la demo, así que le doy paso a Leo para que la ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Merce. Wow, qué interesante, ¿no? Todo lo que se puede hacer en Grafana y con AWS. Pues sí, tal cual, vamos ahora a dar un espacio a las preguntas. Tenemos ya varias personas conectadas en el webinar. Los invito a que si tienen alguna duda y quieren aprovechar, pues a todo el equipo que está hoy presente y que nos hicieron esta presentación maravillosa con tanta información, que se animen a escribir sus preguntas por el chat. Vamos a dar, no sé, un espacio de 2, 3 minutos. Si lo pueden hacer desde ya, podríamos ya comenzar a responder las preguntas. A ver. Bueno, por el momento no veo a alguien escribiendo. De todas formas, los invito a que al finalizar el webinar, si por algún motivo tienen interés o quieren saber más acerca de esta solución, me pueden escribir a mí directamente. Fui yo quien los invitó directo por sus correos electrónicos. Así que, a ver, Álvaro Álvaro Martínez pregunta. ¿Qué mejora esa visualización frente a lo que se vería en un SCADA? Esa pregunta sería para Claro, puedo Javier, contestar yo si queréis. Manuel. Un poco igual. Nada, al final la idea, es decir, al final el SCADA tiene sus propias visualizaciones, pero nosotros lo que hacemos con Grafana es adecuarnos un poco a lo que quiere el cliente y sobre todo a la mezcla esta de los datos OT y T que hablamos anteriormente, porque el SCADA está muy orientado al mundo OT, pero muchas veces esos datos no están preparados pues, para saber cuáles son las señales que pertenecen a qué orden o para poder hacer cruces de eso, para hacer modelos y agentes que te digan cuándo se van, cuándo no se van. Todo eso lo podemos integrar en Grafana de una forma muy sencilla. En cambio, pues el SCADA es un poco más cerrado, ellos tienen sus propios modelos y sus propias cosas, pero no puedes adecuarlo a lo que tú quieres. Por ejemplo, para el tema de los agentes, nosotros a través de Grafana podemos mostrar un montón de resultados de agentes que estén analizando continuamente los datos. Súper. No sé si Javier querías decir algo. Por complementar, además el SCADA normalmente es una herramienta que utilizamos para gestionar un proceso concreto y donde tenemos todos los enclavamientos, los programas asociados al uso de los recursos que está gestionando o se están gestionando dentro de ese proceso concreto, completo. ¿Qué es lo que hace este sistema? Este sistema se coloca por encima del SCADA, no sustituye al SCADA. Este sistema toma la información de múltiples SCADAs, de múltiples procesos y es capaz de correlar toda la información, incluyendo información que no está en el área de producción. Entonces, digamos que ese es otro elemento que lo cambia. Es decir, no lo sustituye, sino que le da un valor por encima, se conecta contra ello, se comporta como un supra SCADA, pero en el que además es muchísimo más sencillo hacer las integraciones. Vale, Javier, ahí la respuesta que da Álvaro
a Manuel y bueno, y a ti también, es que, bueno, gracias, ya eso es otra cosa. Efectivamente, sí, la fuente de grafana son los agentes, la potencia es mucho mayor. Completamente. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu participación y por la pregunta, que bueno, siempre es bueno porque otras personas también pueden estar pensando lo mismo que tú. Em, Quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron hoy, que participaron, que se inscribieron en este webinar y estuvieron esperándolo durante estas 3 semanas que estuvimos allí atrás de ustedes, insistiéndole a que se inscribieran, a que participaran para entregarles valor. Y agradecer también a todos los ponentes, en especial también a Juan Carlos de AWS, que de verdad nos da mucho valor todo lo que nos compartiste. Es información que hoy en día está muy en boga, que los vemos en muchas charlas, lo vemos en eventos. Así que bueno, esperamos que esta información haya sido de valor para ustedes y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa me pueden escribir y, y nos vemos por allí. No sé si alguien más quiere despedirse, quiere dar algún tipo ¿Estamos listos? Perfecto, bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego.